Bienvenidos al cuarto webinar de la serie patrocinada por la organización del 11º Congreso Mundial de la Papa en preparación para el Congreso que se celebrará en el año 2021 en Dublín, Irlanda. Espero poder asistir a la reunión para reconectarme con muchos de mis amigos y también para interactuar con nuevos amigos y colegas en Irlanda. Asistiré en calidad de directora del programa de certificación de semilla de Montana. Nuestra presentación de hoy es acerca del por qué debemos sembrar semilla certificada. En esta fotografía me encuentro en un cultivo de papa en un día mucho más cálido que hoy. Hoy estamos experimentando temperaturas invernales muy tempranas en Bozeman. Cuando llegué esta mañana estábamos a 9 grados Fahrenheit bajo cero, que equivale a 23 grados centígrados bajo cero. La primera pregunta es, ¿por qué se requiere la certificación para papa semilla? La principal razón es porque la papa es un cultivo que se propaga vegetativamente. Nosotros producimos papas a partir de papas, así que el primer objetivo es asegurar la uniformidad genética y el segundo es limitar la diseminación de enfermedades contagiosas. De modo que como usted está sembrando papa a partir de papa, conforme va creciendo la nueva planta, está exponiéndose a patógenos del suelo y también a patógenos que se pueden diseminar por el aire o por los insectos. En cualquier etapa de su producción están expuestas a patógenos y los tubérculos hijos de esas plantas pueden transmitir dichos patógenos a la siguiente generación. Otra cosa importante de las papas es monitorear los daños químicos. Las papas son, como decimos aquí, el canario en la mina de carbón, o sea, el indicador del peligro potencial de los productos químicos, porque acumulan estas sustancias en los tubérculos y posteriormente los síntomas de daños químicos se pueden expresar en los tubérculos hijos. Finalmente, y francamente, la razón por la que estamos aquí es para asegurar la calidad de la papa semilla. Vamos a hacer la misma pregunta. Visto desde otro punto de vista, la certificación de semilla de papa nos da una evaluación de manera objetiva e independiente hecha por un tercero sobre la calidad de la papa. Así que tenemos inspectores o agencias autorizadas para realizar las inspecciones y las pruebas que certifiquen que la semilla esté libre de enfermedades específicas o que esté dentro de los rangos de tolerancia de dichas enfermedades. Esto, de hecho, está sacado de los estándares de comercialización de UNESE. Las inspecciones de certificación garantizan la identidad, la sanidad y la calidad de la semilla y del material de propagación antes de su comercialización. Componentes básicos del programa de certificación. El primer componente son las reglamentaciones descritas sobre tolerancias de enfermedades específicas. Esto puede variar mucho entre países porque hay diferencias en las enfermedades que son más problemáticas en los diversos países, como son las enfermedades virales o enfermedades que pueden ser muy preocupantes como la pudrición anular. En realidad, el corazón de cualquier programa de certificación es el mantenimiento in vitro del núcleo madre de la papa semilla. Todos los programas utilizan este mantenimiento del núcleo madre in vitro para producir plántulas 100% libres de enfermedades para propagar la semilla. Estas crecen en un número limitado de generaciones, así que solo están un número limitado de años en el campo. Tenemos inspecciones durante la temporada de cultivo y en algunos estados o países estas inspecciones se acompañan de pruebas de enfermedades. En realidad, la parte más importante de los programas de certificación son las inspecciones y pruebas post cosecha, en donde se evalúan los lotes individuales de semilla y cuánta enfermedad expresan después del cultivo para predecir la calidad que va a tener esta semilla en la próxima temporada de siembra. Otro componente de la certificación es el etiquetado en el punto de embarque. En diferentes países y en diferentes estados de los Estados Unidos, esto puede ser manejado por dos agencias diferentes, pero también es importante asegurar la calidad de la semilla
al preparar estos embarques para salir hacia las granjas en donde se van a sembrar. En Estados Unidos emitimos un certificado sanitario. Yo sé que en otras partes del mundo se emiten documentos similares, empezando con el mantenimiento in vitro y la propagación. Este es nuestro núcleo madre en el laboratorio de la papa de la Universidad Estatal de Montana. Generaciones limitadas en campo. En los Estados Unidos tenemos 2 programas en donde describimos la clase de la semilla. El primer sistema es años en el campo y el segundo es un sistema de generaciones. Años en el campo es el más simple. El FY1 es un año en el campo. FY2 son 2 años en el campo. El sistema de generaciones en algunos estados empieza con nuclear, o sea, el primer año en el suelo y después las que siguen progresivamente. Aquí presentamos un resumen rápido de las clases de semilla en el campo en los Estados Unidos. Si ustedes estuvieran interesados en esto, podrían recurrir a esta pantalla como referencia. En Europa también tienen clases armonizadas de semilla y ellos empiezan con cultivo de tejidos prebásico, que es in vitro, o sea que nunca ha estado en contacto con el suelo del campo. Después vienen 9 años en el campo, 4 años clasificada como prebásica, seguidos de 3 generaciones de básica y 2 generaciones de certificada. Todos los estados de los Estados Unidos hacen un mínimo de 2 inspecciones y muchos hacen 3. La primera inspección se realiza antes de que las plantas empiecen a florecer y antes de que los surcos se cierren. En Montana, generalmente la segunda inspección se hace cuando las plantas están floreciendo y justo cuando los surcos empiezan a cerrarse. Posteriormente hacemos aquí a finales de agosto una tercera inspección que en nuestro cultivo es cuando las plantas empiezan a decaer. Si por casualidad viéramos algo como pudrición anular o tizón tardío que típicamente se manifiestan en esta etapa, serían las cosas que nosotros encontráramos notablemente en este momento. Enfermedades importantes para la certificación. Esta lista de enfermedades en general no es específica para todos los programas de certificación alrededor del mundo, pero en general estas son enfermedades y factores que se manejan por tolerancias en el campo. Los virus mosaicos son los que siempre atraen más atención, especialmente el PVY. En Montana generalmente lo vemos durante la primera y la segunda inspección, cuando las plantas tienen más follaje y en la mayoría de las situaciones es muy fácil de ver. Pero hay nuevas cepas que se están desarrollando que no producen síntomas muy severos y en muchas ocasiones son más difíciles de identificar visualmente. El virus del enrollamiento de las hojas de la papa es una enfermedad que realmente no estamos viendo mucho en los Estados Unidos con el uso de los insecticidas neonicotinoides, pero eso puede cambiar un poco si estos productos se retiraran del mercado en los Estados Unidos. Sería interesante escuchar la opinión de nuestros colegas europeos en áreas donde se han retirado estos productos o van a ser retirados en el próximo año o 2 y saber cómo está afectando la incidencia del virus del enrollamiento de la hoja de la papa. Nosotros monitoreamos el tizón tardío y la pierna o pata negra. Algunos estados en los Estados Unidos tienen tolerancias y otros no, pero todos anotan la pierna negra en sus formularios de inspección. Enfermedades por fitoplasmas. En los Estados Unidos las llamamos haywire, punta morada y escoba de bruja. Y luego es muy importante la identidad y pureza varietal para asegurar que no haya mezcla de variedades. Y finalmente, los daños causados por los herbicidas es algo que sucede mucho más frecuentemente de lo que nos gustaría, en donde también tenemos efectos ocasionados cuando se aplican en cultivos adyacentes o por errores en la mezcla de los químicos. Estos daños se transfieren a los tubérculos y pueden causar problemas en el próximo cultivo. Demos una vista rápida a las tolerancias del mosaico en el cuarto año en el campo.
Esta es una imagen instantánea de lo que generalmente estamos viendo aquí en los Estados Unidos en cuanto a tolerancias, y como pueden ver, los diferentes estados enlistados a la izquierda muestran que hay muchas diferencias en Estados Unidos en términos de tolerancias. Pero mucho de esto viene de las diferentes áreas de producción y también de los diferentes objetivos de cada área de producción. Si son áreas de producción comercial intensiva y su semilla va a ir a la producción comercial, o si están produciendo para el mercado comercial, o en áreas donde producen para el mercado de recertificación. Así que realmente las tolerancias visuales para mosaico varían de 0.2 a 2%. Hemos institucionalizado un plan de armonización para establecer un paquete uniforme de estándares para que en la comercialización de semilla, especialmente en las exportaciones, tengamos un estándar general que se pueda aplicar en los diferentes estados y establecer una expectativa uniforme de tolerancias. Estas son las tolerancias del Plan Nacional de Armonización. Europa básicamente ha hecho lo mismo. Estas son las tolerancias para la prebásica, básica y certificada de su esquema armonizado. Es básicamente mezcla de variedades o fuera de tipo y después los virus. Lo que puedo mencionarles es que aunque haya planes y esquemas armonizados en Europa y en los Estados Unidos, eso no significa que programas individuales de certificación no puedan exceder esas tolerancias o tener tolerancias más estrictas. En la mayoría de los casos las tienen, pero estas son el nivel básico con el que todos pueden estar de acuerdo. También hay numerosos patógenos con tolerancia cero que no existen en un área o que posiblemente estuvieron en un área de la cual fueron eliminados o exterminados y que fueron considerados como plagas en cuarentena. Así que ciertos países tienen un interés muy especial en evitar que estos patógenos ingresen. Lo que se clasifica como una plaga en cuarentena o como una plaga regulada puede variar significativamente de país a país y cada país tiene la prerrogativa de hacer sus propias reglamentaciones. Pero hay algunos patógenos comunes o patógenos que comúnmente terminan entrando a esta lista de cero tolerancias. El primero de ellos es Clavibacter, luego pudrición anular bacteriana, sarna rugosa, verrugas de la papa, Ralstonia solanacearum, marchités, también raza 3, Biovar 2, que es definitivamente una plaga en cuarentena en muchas áreas. La Dichia solani, el PSTB o viroide del tubérculo fusiforme de la papa, el fitoplasma, el stolbar de tomate, el nemátodo del nódulo de la raíz de Colombia, los cisnemátodos y el Ditilencus destructor y finalmente la polilla del tubérculo. Posiblemente haya más plagas con tolerancia cero, pero estas son las que aparecen más comúnmente en las listas de cero tolerancias en diferentes países. Yo mencioné que la evaluación post cosecha es el punto importante del programa de certificación de papa semilla porque esta es la parte del programa donde evaluamos las papas semilla al final del cultivo. Todas las inspecciones visuales que se realizan en realidad solo dan una oportunidad de ver lo que está pasando durante el periodo de producción. Al final de la etapa de producción, infecciones latentes que no se observaron y también títulos de virus que posiblemente no aparecieron en las pruebas pueden estar presentes en esa semilla y pueden ser problemáticos en el siguiente cultivo. En los Estados Unidos nos damos el lujo de poder hacer pruebas de post cosecha en Hawái. Esta es una fotografía de un campo en Hawái. La imagen principal muestra la inspección visual. Caminamos nuestros campos 2 veces y revisamos visualmente buscando virus, mezcla varietal, cualquier otra enfermedad, germinación, ese tipo de cosas. Además de eso, en la esquina inferior izquierda tenemos a nuestros trabajadores recogiendo hojas de cada planta que son enviadas a Montana para hacer pruebas de virus, especialmente PBY, PBX y PBA. Esto se está haciendo cada vez más común en los programas de los Estados Unidos, en donde se hacen cultivos de invierno. En primer lugar, Hawái es el lugar más popular.
Quizá el 80 o hasta el 85% de la semilla producida en los Estados Unidos es evaluada en Hawái. La mayoría de los programas están haciendo un número importante de pruebas de hojas, si no en todos los lotes de semilla, sí por lo menos en las variedades latentes en donde los síntomas probablemente no se muestran. Otra opción para pruebas de post cosecha es la prueba de tubérculos latentes o en estado de dormancia, analizando el tejido con PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa. Esta es una fotografía del Servicio de Certificación de Holanda y en esta situación en particular están tomando una muestra del talón del tubérculo o del estolón terminal. Luego todas las muestras individuales se mezclan. Creo que se ponen 50 muestras juntas y son transferidas a tubos con un sistema robótico de pipetas. El ácido nucleico es extraído del tejido de la papa también de forma robótica y se echa a andar el PCR para detectar patógenos virales y bacterianos. Una opción adicional, y esta se hace en Oregon y Washington en los Estados Unidos, es producir las papas en un invernadero. Damos crédito de estas fotografías a Oregon. Como pueden ver en estas imágenes, hay diferencias en cosas como las germinaciones. Como ven en la fotografía de la derecha hacia el centro, se ve una imagen como si tuviera virus del mosaico. En este tipo de cultivo en general se puede ver virus del mosaico en las variedades latentes. Nuevamente, se tomarán muestras de hojas y se harán pruebas ELISA para cuantificar el virus en los lotes de semilla. Otra opción es la prueba de los brotes, analizando después el tejido con el método ELISA. En los Estados Unidos, Maine está pasando a este tipo de pruebas e históricamente se ha utilizado en la industria en cantidades significativas, pero Maine lo está utilizando ahora. Aún en nuestro programa, si necesitamos probar de nuevo un lote o algo como eso, en momentos distintos usaremos una prueba de brote y el método ELISA. La inspección final antes de que el lote de semilla se vaya para el consumidor es la inspección del lote. Aquí en Montana la llamamos inspección en el punto de embarque y esta inspección es, en primer lugar, para establecer grados y en diferentes países y aún en diferentes estados de los Estados Unidos tenemos designados diferentes grados. También hay evaluaciones para cualquier defecto interno o externo, pudrición, daño por congelamiento, tamaño mínimo y máximo, y junto con todos estos factores hay tolerancias que se establecen para ver si un lote cumple o no con un grado establecido. En los Estados Unidos tenemos un sistema de etiquetas. En Montana la etiqueta azul es la del grado más alto y la etiqueta roja representa el segundo grado más alto, y también usamos extensivamente un sistema norteamericano de certificación de plantas. Este es un certificado uniforme que se distribuye por medio de las agencias certificadoras tanto en Estados Unidos como en Canadá, y los componentes individuales de este certificado sanitario son acordados de manera colectiva por Estados Unidos y por Canadá. Finalmente, yo quisiera terminar con una introducción a un grupo de estándares internacionales para papas semilla. Estos son definidos por un comité sobre estándares de papas semilla establecido por UNESE o Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa. Esto es una vista muy pequeña de lo que los estándares actualmente hacen, pero en primer lugar establecen requisitos de calidad y un esquema de clasificación, las condiciones mínimas para donde la semilla necesita producirse y también pureza de variedad y métodos y programas de certificación para la protección de variedades. Estas son las tolerancias generales para los estándares de la UNESE y ustedes pueden ver en la parte superior las plagas con cero tolerancia.
El número 2 son los patógenos con los cuales trabajamos mucho en los programas de certificación y el 3 son las cosas que buscamos durante la inspección del lote o como lo llamamos en Estados Unidos, inspección en el punto de embarque. Y el número 4 son las tolerancias que se establecerían para plantas en la inspección post cosecha, a las que nosotros llamamos pruebas de post cosecha. El valor de estos estándares es, en primer lugar, que establecen un grupo uniforme de estándares que cualquier país puede adoptar. También establecen parámetros para determinar estándares satisfactorios que se pueden aplicar para la exportación en el mundo. Un segundo componente y muy importante es que se pueden usar como guía para países que no tengan programas de certificación y que estén buscando establecer un programa de certificación de papa semilla y que aunque no necesariamente los adopten en un 100%, los puedan ver como una guía de estándares razonables en el mundo y que los usen como marco de referencia para establecer un programa de certificación. Otra parte muy importante del trabajo que ha hecho el Comité de Estándares para Papa Semilla es la publicación de recursos. Y si ustedes están interesados en cualquiera de las publicaciones, se pueden encontrar en la página web que se muestra al final de esta página. Esto es solo una imagen de algunas de las publicaciones. Lo que también quería es que ustedes vieran en la parte derecha nuestra guía de enfermedades, plagas y defectos de la papa semilla, la cual es una guía ilustrada increíble y una descripción de las enfermedades importantes de la papa. Esta se puede bajar en línea a colores y también en la imagen de la parte izquierda pueden ver que hay un sitio donde ustedes pueden pulsar una aplicación en línea y pueden ver cualquiera de las enfermedades y les dará información específica de esas enfermedades. Realmente estos son muy buenos recursos. La guía de enfermedades, plagas y defectos de papa semilla se encuentra en inglés, francés, ruso y Potatoes USA patrocinó la versión en español de esta guía en particular, así que está disponible en 4 idiomas y además hay una guía sobre la operación del servicio de certificación de papa semilla y una guía de la inspección de lotes de papa semilla, así como las declaraciones sobre diferentes enfermedades y prácticas del programa de certificación de papa semilla. Por favor, consulten estos recursos que son realmente sobresalientes. Así que finalmente, en conclusión, regresemos a la pregunta de por qué deben sembrar papa semilla certificada. Realmente todo se reduce a cómo asegurar la calidad y el potencial de rendimiento óptimo, lo que va a incrementar las utilidades y el éxito económico de los productores de papa. Ustedes van a saber si la semilla cumple con las tolerancias de enfermedades y otros desórdenes. Y nuevamente, esta es una evaluación imparcial. En este momento quisiera dar las gracias, en primer lugar, a Nora Olsen. Ella es la persona que me invitó a hablar aquí hoy y también al Congreso Mundial de la Papa por patrocinar esta serie de webinars en anticipación al Congreso Mundial de la Papa. Y ahora contestaré preguntas, pero finalmente y de manera importante necesito agradecer a nuestros socios. Estas son las instituciones y compañías que están aportando apoyo significativo al Congreso Mundial de la Papa. Muy bien. No sé si todos me pueden escuchar. Ahora pueden hacer preguntas. Muy bien. Tenemos una pregunta. ¿Qué considera usted como un factor muy importante en la calidad? Puede haber muchos factores que son muy difíciles de cuantificar en términos de certificación de semilla, pero probablemente en términos de la semilla que es producida, yo creo que las cosas que podrían ser es el estatus fisiológico de la semilla, o sea, qué tan madura es y la temporada de cultivo en la que fue producida.
Este tipo de cosas definitivamente puede tener influencia en la calidad y es una de las cosas más difíciles de monitorear en cuanto a la certificación de semillas se refiere. Pero hay factores que definitivamente pueden influir en la calidad. Con virus en particular, una de las cosas que vemos más en los Estados Unidos, y yo sé que también alrededor del mundo, es la necrosis interna causada por enfermedades virales, y esto puede ser por cepas necróticas del virus PVY, pero también por virus como el mob top de la papa. Podemos ver diferencias en calidades por patógenos del suelo, y también una cosa que realmente puede influir son los patógenos como Fusarium y patógenos bacterianos, condiciones en las que los tubérculos son cosechados. Si presentan cualquier tipo de golpe, se pueden producir heridas que conduzcan a infecciones por Fusarium o infecciones bacterianas secundarias que definitivamente pueden afectar la calidad, y en la mayoría de los casos estos factores se hacen evidentes en la inspección en el punto de embarque. Tengo otra pregunta. ¿Ve usted que en Norteamérica hay una tendencia hacia la prueba de tubérculos? Sí, definitivamente nos estamos moviendo en esa dirección, y yo no sé si las pruebas en los tubérculos vayan a reemplazar las pruebas de cultivo en campo en un 100%, porque tenemos oportunidades para estas pruebas de campo. Tenemos lugares tropicales donde podemos hacer pruebas de post cosecha, pero esos lugares, aunque tienen excelentes condiciones tropicales, no son tan confiables por muchos factores. Pueden ser factores climáticos que pueden amenazar la ejecución de la prueba post cosecha. También tenemos temas básicos de uso de la tierra, en donde en Hawái algunos de nuestros terrenos se pueden destinar al desarrollo comercial, así que las oportunidades para hacer las pruebas de campo en el futuro pueden disminuir. En Estados Unidos, en Montana, nosotros estamos considerando enfáticamente las pruebas en tubérculos y estamos empezando a incorporar pruebas en tubérculos en dormancia en nuestro programa. Estamos utilizando un sistema de captura inmunológica en donde capturamos el virus con anticuerpos y después hacemos la retrotranscripción en el PCR. Esto requiere menos costo de mano de obra y en general es menos costoso que la extracción del ácido nucleico y el sistema robótico que utilizan en Holanda. Así que básicamente estamos en una fase de prueba del concepto y se están haciendo muchas pruebas de tubérculos. De hecho, ahora en paralelo con nuestra prueba de post cosecha, todos nuestros lotes han sido probados después de la cosecha en Hawái y muchos de ellos también han sido probados en duplicado con las pruebas de tubérculos en dormancia. Y hay muchos programas, muchos sectores de nuestra industria que están demandando pruebas en tubérculos en dormancia, y una de las razones principales es que se pueden obtener respuestas más pronto. Con las pruebas post cosecha en Hawái obtenemos los resultados como en la tercera semana de enero. En las pruebas de tubérculos que se están haciendo ahora, tenemos algunos de los resultados en noviembre y diciembre. Esto permite que las personas de la industria puedan tomar decisiones más rápido y planear la siguiente temporada de cultivo. ¿Qué proporción de la semilla en Norteamérica es certificada? No tengo un porcentaje exacto, pero la gran mayoría es certificada. En algunos estados tienen reglas que le permiten al productor producir semillas sin certificación por un año para aumentar la producción comercial. Pero en los Estados Unidos, la mayoría de los estados tienen leyes de certificación de semilla que determinan que se debe utilizar semilla certificada para plantar sus cultivos. Andy Robinson de Dakota del Norte pregunta: ¿cómo se detectan residuos de herbicidas en las pruebas de tubérculos en dormancia? Esta es una de las cosas de las que no hablé y se refiere a que cuando usted compara pruebas en tubérculos en dormancia con las pruebas de cultivo en campo, usted realmente pierde una cantidad significativa de información porque no puede detectar cosas como mezcla varietal, ni residuos de los herbicidas, ni daño de los tubérculos en dormancia. Este es un tema muy significativo. Por eso,
En este momento yo propongo firmemente hacer un sistema algo híbrido donde todavía hagamos pruebas de cultivo en campo y luego hagamos un muestreo temprano en duplicado para dar información más pronto al productor. Porque sí, yo creo que es muy importante que usted pueda ser capaz de observar cosas como daño por herbicidas y aún en el invernadero puede ver los efectos causados por estos durante el crecimiento de estas pequeñas plántulas desarrolladas en el invernadero. Así que esto es algo que se pierde con la prueba de tubérculos en dormancia. Otra pregunta. En Europa, ¿son todas las pruebas de semilla en dormancia? Creo que en estos momentos la gran mayoría usa la prueba en dormancia. Hubo muchos países que estaban haciendo cultivos en invernaderos muy similares a los que les mostré, pero por lo que yo sé, la gran mayoría de Europa actualmente hace pruebas de semilla en dormancia. Muy bien, gracias por las preguntas y, de nuevo, yo espero poder asistir al Congreso Mundial de la Papa en Irlanda y poder ver a muchos de ustedes y que podamos tener estas interesantes discusiones en Irlanda.